Bien, vamos ahora, chiquillas, viendo cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Partimos, una función es creciente cuando a medida que aumenta la x, aumenta la y. O sea, si yo tengo un valor, calculo su imagen y aumento el valor de las x, la imagen de este x, que es mayor que la anterior, debería ser más grande que la primera. A medida que aumento las x, aumenta el valor de las imágenes. En eso la función sería entonces creciente. Para ver si una función es creciente o no, se ven los intervalos de números, en los cuales yo tendría que fijarme en el eje x. Una función es creciente en un intervalo si x1 es menor que x2, entonces, ese significa entonces, f de x1 es menor que f de x2, en los cuales podríamos tener estos dos casos. Aquí, x1 me da una imagen, y luego aumento el valor de x y la imagen me da un valor más alto que el original. Ahí tenemos cuando una función es creciente. Entonces, para ver los comportamientos de las funciones, yo veo cómo se comporta en y y el intervalo que anoto es el valor de x. Ya después vamos a ver un ejemplo con todo esto. Veamos ahora función decreciente. A medida que aumenta la x, disminuye la y. Entonces, acá lo gráfico al tiro para que se vea más sencillo. Tengo el valor de x1 y tengo el valor de su imagen correspondiente. Entonces yo ahora aumento el valor de x, pero el valor de la imagen disminuye. Aumento las x, disminuyen las y. Entonces, para que una función sea decreciente, si x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Luego aquí tenemos dos monitos donde vemos el comportamiento de una función decreciente en los intervalos x1 a x2. Después vamos a ver cómo anotamos todo eso. ¿Ya? Entonces la función puede tener esta guatita o esta guatita. Vamos por una última, que es la función constante, y vemos el ejemplo. Bien, por una función constante. Una función constante, si yo aumento los valores de x1 o x2, entonces el valor de las imágenes se mantiene igual. ¿Cómo sería el monito? Tenemos aquí nuestro eje súper derecho. Y acá tenemos un x1 y acá tenemos un x2. Para que sea constante significa que yo al aumentar el valor de x no altero el valor de la y. Por lo tanto, aquí tendría que el f de x1 tiene que ser igual al f de x2. Por lo tanto, aquí el mono que debería quedar es una línea recta. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos una función constante, el monito sería así. Vamos ahora por un ejemplo. Bien. 1, 2, 3.
ustedes en sus casas les va a quedar más derechito. Bien, veamos ahora cómo se comporta esta función según los intervalos. Primero veamos cuándo es decreciente. Este monito va a ser decreciente cuando va bajando la y. Baja el mono. Baja aquí y baja acá. Por lo tanto, acá, esta función va a ser decreciente de los intervalos. ¿Desde dónde hasta dónde va bajando? Va bajando desde el menos 4 hasta el menos 2. O sea, yo veo el comportamiento que va bajando en Y, pero lo que anoto, el intervalo que anoto es desde dónde hasta dónde en X. Por lo tanto, va a ser decreciente desde el menos 4 hasta el menos 2, con corchetes abiertos, chiquillas. ¿Ya? Porque no sabemos en ese punto si termina de subir o empieza a bajar. ¿Ya? Después cuando se vea derivada se entiende mejor. Ahora, vamos a ver dónde es creciente. ¿Dónde es creciente esta función? Esta función va a ser creciente donde va a ir subiendo, va hacia arriba. Entonces, yo veo el comportamiento de la Y, pero anoto el intervalo de la X. Va creciendo desde aquí hasta acá, o sea, desde el menos 2 hasta el 0. Entonces, esta función va a ser creciente desde el menos 2 hasta el 0. Y finalmente, ¿cuándo es constante? Constante va a ser cuando no sube ni baja, cuando se mantiene igualita. Va a ser constante de aquí hasta acá, que sería desde el 0 hasta el 3. Entonces, esta función va a ser constante desde el 0 hasta el 3. Bien, ahora, un último ejemplo, que no lo voy a terminar para que ustedes trabajen. ¿Cómo lo hago si yo tengo una parábola? Pensemos que yo tengo una parabolilla aquí, donde aquí están los vértices, que se llama, no sé, ya, 3 y menos 4, por inventar. Listo. Yo sé que esta parabolilla de aquí va a venir bajando desde el menos infinito, va a venir bajando hasta ahí, hasta ese punto. Luego, de ahí para arriba, va a ir subiendo. Por lo tanto, aquí, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos el vértice. Por lo tanto, cuando usted quiera ver cuando una parábola es creciente o decreciente, su primera labor, es encontrar el vértice. Entonces, para acá, esta función sería decreciente desde el menos infinito, porque viene de allá de recontralejos, del menos infinito hasta aquí, pero aquí corresponde el valor 3, porque recuerde que veo el comportamiento en Y, pero anoto el intervalo X, y después sería creciente desde ese 3 y de ahí nos vamos al infinito y más allá. Listo, entonces chiquillas, vimos cuando una función, yo le puedo ver cuando es creciente o decreciente. Y finalmente para las parábolas, busque el vértice. Nos vemos después.